Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez tenemos que hablar de los últimos dos capítulos de Jujutsu Kaisen que realmente fueron bastante aburridos porque el autor cambió el foco de la pelea del Sukuna contra el resto de los hechiceros en Shinjuku para mostrarnos qué es lo que está haciendo Kenyaku, que realmente sabemos que su plan se volvió redundante y aburrido. En el capítulo 239 vemos una hechicera que está tratando de escapar de una de las colonias creadas por Kenyaku y vemos que él los está persiguiendo y está matando a los hechiceros que quedan. ¿Por qué? Porque él, junto con el sello que les aplicó para que puedan revivir, también les aplicó una suerte de rastreador, y al mismo tiempo él también nos cuenta que está rastreando y siguiendo los movimientos de los hechiceros en Shinjuku, así que si alguno se moviera en caso de que lo quieran venir a buscar a él, ya estaría atento a esta situación y podría huir. Termina matando a esta hechicera que yo creo que no es Uro, y aparece uno de los hechiceros que anteriormente estaba aliados con Reishi, que Kenyaku lo llama Hasenoki, este hechicero que podía arrancarse partes del cuerpo y crear bombas en base a eso. Kenyaku la verdad que está bastante aburrido y en realidad no tiene nada que hacer, por eso está cazando a estos hechiceros. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo tiempo nada más para acelerar el proceso, está eliminando jugadores para que termine el juego de sacrificio y al mismo tiempo está haciendo tiempo mientras el Sukuna termina de eliminar a sus grandes oponentes, que sobre todo era Gojo, que ya está muerto, y el resto de los hechiceros que la mayoría no significan ningún problema para él, pero de todas formas no quiere molestarse en pelear, por eso quiere que el Sukuna lo haga por él. Cuando aparece este nuevo hechicero, Kenyaku le dice que tiene dos requisitos básicamente para que no lo mate y para que sea su amigo, que no se aburra, o sea que no lo haga aburrir a él y que esté a su nivel, que son dos cosas prácticamente imposibles, porque sabemos que ningún hechicero tiene su nivel de conocimiento para hacerlo entretenido, ni ninguno de los hechiceros tampoco tiene su nivel de poder, quizás solamente el Sukuna o Uraume. Kenyaku saca su celular para ver la pelea y vemos que está viendo cómo muere Gojo y que el otro hechicero también lo ve tranquilamente, como si fuera un espectáculo televisado. Realmente no se nota que se rompió completamente el equilibrio de poder entre maldiciones y hechiceros que Gojo mantenía mientras él estuviera vivo, como se ha demostrado antes en la serie cuando Gojo estaba y no estaba, y cómo el equilibrio de poder se mantenía, cosa que se acaba de romper con su muerte. Todo el mundo lo está viendo por su celular bastante tranquilo, como si fuera un espectáculo común y corriente. La conversación sigue, pero Kenyaku le dice que obviamente quiere terminar con esto y a veces termina hablando solo, a veces termina hablando con cadáveres de hechiceros y a veces termina hablando con los mismos hechiceros antes de que mueran sobre su objetivo, ya que todo el mundo quiere saber lo que él quiere hacer, cosa que ya ha revelado anteriormente, y es la asimilación con Tengen y con todos los seres humanos no hechiceros de Japón, simplemente para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque su filosofía, según él y según lo que cuenta en este capítulo, es ver lo que va a suceder respecto a lo que no se conoce, y según él la vida o el avance o la supervivencia de la vida o el sentido de la vida es simplemente experimentar y ver cosas nuevas que nadie anteriormente ha hecho, y básicamente eso es lo que está haciendo en base a su filosofía, ya que quiere alterar las cosas porque ha vivido tanto tiempo que todo el resto de las opciones del mundo de la hechicería ya las ha experimentado o las ha vivido. Pero ¿qué es lo que sucede? Mientras camina se encuentra con Takaba, que esto parecía que es random, aleatorio, pero después vemos que en el otro capítulo no, y cuando intenta golpearlo ve que sus técnicas no tienen efecto sobre él, o más bien sí tienen efecto, pero él los anula, y después vamos a ver por qué, ya que se nos cuenta que su maldición, la técnica de Takaba, es un poder que inclusive podría modificar y rivalizar con las técnicas de Gojo y anular su infinito, por ejemplo, si se hubieran encontrado. Ahora vamos a ver por qué. En el siguiente capítulo vemos una buena página a color donde vemos que Itadori tiene este brazo modificado que no se sabe bien qué es. Parece alguna especie de herramienta maldita dada por alguien, seguramente dada por Yuta, es lo que puedo deducir, ya que Yuta está al lado de él, pero no llegamos a ver cuál es completamente la situación o cómo se explica esta nueva apariencia de su brazo. Antes de que comience la batalla en Shinjuku, o por lo menos mientras está sucediendo, no se sabe en qué momento, vemos que hay una serie de personajes que están hablando, entre ellos Hakari, el ángel, Yuta, Mei Mei y el otro que realmente no me acuerdo el nombre porque es un personaje que tiene muy poca relevancia y solamente se usa para explicar diálogos. ¿Qué es lo que están hablando estos personajes? Dicen que tienen que tener una contraofensiva respecto a la situación. Sabemos que hay dos enemigos muy importantes, el Sukuna y Kenyaku, y que lo más probable es que si Gojo muere van a tener que utilizar todas sus fuerzas y todos los refuerzos, todos los hechiceros, uno por uno, como está sucediendo actualmente, para pelear y matar al Sukuna, pero inclusive así
si eso llegara a suceder, todavía tendrían que enfrentar a Kenyaku ya malheridos y eso sería un enorme problema, por lo cual tienen que enviar a alguien para desgastar entre comillas o pelear con Kenyaku y hacer tiempo mientras ven qué hacen con el Sukuna, en la remota posibilidad de que pudieran ganarle, lo cual ahora parece completamente imposible. Pero ¿qué es lo que dice el ángel? Básicamente que envíen a Takaba, pero que no le expliquen cuál es su técnica, que no le digan nada, porque parece el enemigo perfecto para Kenyaku, o uno que en principio podría rivalizar gracias a su técnica, que al parecer es modificar la realidad siempre y cuando él tenga la fe y la confianza para hacerlo. Es gracias a esto que vemos cómo Takaba es un aspirante a comediante que en principio tiene bastante confianza en sí mismo, en que hace reír a los demás, y su técnica se basa en materializar cosas en base a esto. En su primer encuentro con Kenyaku parece que le pone un gorro y unas gafas de sol que a mí me parece que hacen referencia a un personaje de King of Fighter, y al mismo tiempo se hacen varias referencias a otras series, pero no llego a identificar cuáles son. Y de repente Kenyaku descifra cuál es su técnica, más o menos va viendo cuál es la habilidad que tiene, y en base a eso trata de ganarse su confianza y de hacerse más amigo que enemigo, porque ve que es un personaje que tiene una habilidad maleable que ni él mismo llega a controlar. En un principio, con su gran conocimiento, Kenyaku casi que logra ganar la confianza de Takaba, pero rápidamente Takaba se da cuenta que Kenyaku es un ser sanguinario y que es bastante malvado, y que básicamente los asesinos no son graciosos para nadie. En un intercambio de golpes, Takaba se choca contra uno de los cadáveres de los personajes que estábamos hablando del capítulo anterior, y ahí se da cuenta que Kenyaku es un ser bastante aterrador. ¿Y qué es lo que sucede? Takaba comienza a perder su confianza, ya que su técnica maldita se basa básicamente en materializar cosas, por lo que dice Kenyaku en base a su confianza y a lo que él cree, a su creencia y su convicción. Y vemos que esto de a poco se va rompiendo por el mismo Kenyaku, el cual, si bien tiene un enemigo enfrente que puede modificar la realidad, su gran conocimiento le hace poder llevar las cosas a su favor. Y en el último panel le dice que se ría ya que es un comediante, y vemos la cara de Takaba completamente aterrado y que ya no se está curando como antes volviéndose una caricatura o aplicando algún chiste, sino que vemos que se ve completamente paralizado. Tanto se ve paralizado que comienza a dudar de sí mismo y de por qué se volvió un comediante en primer lugar, ya que es la esencia de este personaje. Y ahí termina el capítulo. Realmente me parece que fueron dos capítulos bastante innecesarios porque no aplicaron ningún dato interesante. Si bien conocemos un poco más de Takaba, en realidad el plan de Kenyaku hizo actuar igual que vemos dentro de la serie. El autor no sabe qué hacer con él, y ni siquiera el mismo Kenyaku sabe qué hacer. Simplemente corrió el eje de la pelea para tener un poco de aire dentro del manga, bajar el clímax, y al mismo tiempo creo que el autor mismo está pensando cómo deducir esta pelea. Si bien seguramente tiene alguna idea general, todavía no guió las cosas capítulo a capítulo, sino que eso se va haciendo semana a semana. Por eso creo que Gege Akutami nos está troleando mostrándonos esto, mientras al mismo tiempo decide qué hacer con el resto de los personajes. Lo cual, como he comentado en otros videos, me parece que están en una especie de callejón sin salida. Pero bueno, esto ha sido todo por estos últimos dos capítulos, realmente sin demasiado que aportar. Coméntenme ustedes qué opinan de lo que han leído, de esta cantidad de texto que tienen estos capítulos y de los que nos ha aportado. Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.